¿Cómo comienza su evaluación a esta paciente? No, estoy hablando con Berta Martínez. ¿Cómo inicia la evaluación a esta paciente? Doctor, como mi compañera ya dijo, por el tipo de dolor. Sabemos que todos los pacientes, si van a nuestro consultorio, siempre va a ser por el tipo del dolor, porque algo les... Bien, en la algunas... evaluación de cada paciente abdominal quirúrgico, nosotros tenemos un protocolo, ¿verdad? De evaluación a un paciente. ¿Cómo comienza su evaluación entonces? A ver, a esta paciente. ¿Cuál es el protocolo de evaluación a un paciente quirúrgico abdominal? Doctor, no me acuerdo. Gabriela Reinaga, a ver, dígame. Ya está. ¿Ya? ¿Qué nos va a llamar la atención esta paciente Yesbet Mamani Flores, que no está en clase, por ejemplo? ¿Cómo es Yesbet Mamani, no? No está en clases. ¿Qué nos llama la atención en la toma de signos vitales en este paciente? Doctor, ¿se puede hablar? Sí, sí. Doctor, habría que tomar en cuenta la temperatura rectal, ya que tal vez cuando se hablaría de una apendicitis tenemos que tomar en cuenta de que la temperatura axilar es 1 grado menos que la temperatura rectal, y ahora vemos que la temperatura rectal es 38,5. Entonces tendríamos que tomar en cuenta que la temperatura es 37,3, dando a confirmar de que está 1 grado más y posiblemente una apendicitis. Ya, según nuestro protocolo de evaluación a un paciente quirúrgico abdominal, entre los signos vitales nos llaman, ¿qué nos llama la atención? Vean, están con 92 pulsaciones por minuto, está con taquicardia, ¿verdad? Y tenemos una disociación axilorectal, como decía el doctor, ¿no? Hay una disociación axilorectal que es un punto a favor para diagnosticar una apendicitis, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos llama la atención? Ya hemos tomado los signos vitales y empezamos con el interrogatorio, como decía la doctora, ¿no? Según nuestro protocolo. ¿Qué dice Daniela Rocío? ¿Qué le causa tanta risa? No, doctor, es que se cayó un mueble, entonces, a disculpar. Bueno, yo no le pregunté tampoco qué se cayó. Ivette Geraldine no está en clases, ¿no? Vamos a empezar a retirar también. Ivette Geraldine. ¿Qué nos llama la atención en la anamnesis en este paciente quirúrgico abdominal? Yo, doctor, puedo responder. ¿Sí? Doctor, en primer lugar, digamos, nos indica la paciente que tuvo un dolor en el epigastro y ha habido una migración de dolor a la fosa ilíaca derecha, doctor. Eso me llamaría la atención. Es lo primero que me llama la atención. Por lo tanto, nos está diciendo que hay una cronología de Murphy. ¿Ya?
La Doctor, cronología de Murphy positivo tenemos, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué doctor. más nos llama la atención? Hay una secuencia, Danny Allison, doctor, en el inicio de una apendicitis aguda, hay una secuencia de signos y síntomas. ¿Cuál es esa secuencia? Que sucede en un 95% de los pacientes. yo, doctor, podría responder. Danny Allison Roldán. Sí, doctor. No, doctor, no me cuenta. No recuerdo, ¿no? ¿Quién puede Doctor, ¿Quiere la responder? anorexia. ¿Quién quiere responder? Doctor, por favor. A ver, voy a preguntar para que no tengamos este desorden. Eldi Gisette Salvatierra. Aquí presente, doctor. Sí. ¿Cuál es esa secuencia que existe de signos y síntomas? El estado febril que va a presentar la paciente. Tola quispe. Presente, doctor. Ya está. Presente, doctor. Presente. Sí, ya he preguntado, estoy esperando la respuesta. Doctor, lo que va a presentar va a ser, bueno, los síntomas que va a presentar es, como refiere, náuseas, también va a presentar vómitos. Existe una secuencia. Buenas tardes, doctor. La secuencia que va a presentar es la deposición semilíquida. Doctor, ¿puede intervenir, por favor? A ver. Doctor, buenas tardes. La paciente va a presentar, no va a tener apetito, lo que significa que es una anorexia. Va a Ya. presentar dolor opresivo, dolor abdominal en la región epigástrica y va a presentar los vómitos, doctor, que son los 3 síntomas característicos de una apendicitis aguda. Exacto. Anorexia, dolor y náuseas o vómitos, ¿verdad? Sí. Es una secuencia que generalmente presenta los pacientes. Entonces, si no existe esta secuencia, ya tenemos que empezar a dudar, ¿verdad? Sin embargo, en la clínica también habíamos indicado que los pacientes amanecen con un dolor en epigastrio, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos signos y síntomas, ¿no? ¿Qué más tenemos en la anamnesis de esta paciente? ¿Qué más nos llama la atención? Su retraso en su ciclo menstrual. Ya. Doctor, ¿Ya? doctor. Cuando pregunto qué más en la anamnesis, ustedes tienen que caracterizar todo lo que tiene una apendicitis aguda, ¿no? Todo lo que tiene una apendicitis aguda, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que empezar desde el tipo de dolor, cómo se irradia, cómo aparece el dolor, y tenemos todo aquí, ¿verdad? Sin causa alguna el dolor, puede haber amanecido, ¿no? En cuanto a las deposiciones, puede presentar constipación o deposiciones líquidas que nos tiene que hacer dudar de algún otro diagnóstico, ¿verdad? Sin embargo, en la escala de Alvarado tenemos algunos puntos ya para poder caracterizar o tener un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? ¿Cuál es ese diagnóstico presuntivo? Mamani Kolke.
¿Por qué? ¿Por qué cree que es una apendicitis aguda? A ver, justifíqueme. Bueno, en el primer caso, porque está primeramente está dentro del rango de 6 a 30 años, también porque presentaba dolor en epigastrio, también el dolor focalizado en la fosa ilíaca derecha. Ya. Según la escala Alvarado, ¿cuántos puntos ya tenemos solamente en la anamnesis de Alvarado? 6 puntos, doctor. ¿Cuántos? 6 puntos, doctor, y Claro, sería por una... eso dice el diagnóstico presuntivo, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir diagnóstico presuntivo? En algo que estamos sospechando simplemente. Su competencia está en sospechar una patología quirúrgica, sobre todo si es de emergencia. De lo contrario, vamos a tener siempre problemas, ¿no? Si no seguimos el protocolo de evaluación a un paciente quirúrgico. Entonces, tenemos que empezar nosotros. Hagamos la escala de Alvarado y tenemos 6 puntos. Presuntivo para apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces, ¿con qué patologías realizamos nuestro diagnóstico diferencial? A ver. Helen Romano. Sí, doctor, presente. Con un embarazo y una colelitiasis. Colelitiasis. ¿Por qué cree que puede? Colecistitis, doctor, perdón. ¿Por qué cree que puede ser una colecistitis? Porque tiene los síntomas de los vómitos. Tiene la temperatura elevada. Sería eso, doctor. No me hagas esas cosas. ¿Cómo tengo aquí grande? Espera. ¿Está de acuerdo con lo que dice Daniel Melchor? Doctor González, haríamos el diagnóstico diferencial con diferentes patologías. La principal patología es la adenitis mesentérica. También podríamos hacerla por un divertículo de Meckel, asimismo también, como dijo la compañera, por una colecistitis aguda, ya que el dolor es también de tipo cólico y se localiza en epigastrio. La diferencia es que esta no migra hacia la fosa ilíaca derecha. Bueno, cuando hacemos un diagnóstico diferencial, tiene que ser con... Cuando hacemos un diagnóstico diferencial, tiene que ser con todo lo que nos está refiriendo la paciente. No podemos inventarnos otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de las deposiciones semilíquidas? ¿Con qué patología podemos hacer el diagnóstico diferencial? Karel Andrea. Podría ser las deposiciones semilíquidas por una intususcepción intestinal, doctor. Podría ser. ¿En cuántos grupos dividimos el diagnóstico diferencial de las patologías en apendicitis aguda? En 3 grupos. Que podría ser digestivo intestinal, que podría ser por un motivo ginecológico
y también podría ser por una infección urinaria también. Ya. Entonces, en esta paciente, ¿qué tenemos? ¿Qué patologías tenemos para hacer un diagnóstico diferencial? Tenemos que la mayoría de los síntomas de todo lo que tiene la paciente es del sistema digestivo, tiene náuseas, tiene deposiciones semilíquidas en escasa cantidad. Por eso también podría ser algo digestivo y no referir a algo urinario o ginecológico. ¿Cuál puede ser, pero ese problema abdominal? Coincido que también podría ser una colecistitis. La colecistitis no da deposiciones líquidas. En colecistitis aguda no migra el dolor de la epigastria fosa ilíaca derecha. En colecistitis no existe la disociación axilorectal. Yamila Noelia, ¿con qué patologías abdominales entonces del grupo abdominal podría hacer el diagnóstico diferencial? Podría ser con una gastritis o una enfermedad acidopéptica por las náuseas. ¿Por qué con una gastritis? A ver, me tiene que justificar, no es solamente nombrar por nombrar. ¿Por qué cree que puede ser una gastritis? Por eso dice, ¿con qué patologías realiza su diagnóstico diferencial? Justifique, dice. ¿Por qué cree que puede ser una gastritis? Por las náuseas o la falta de apetito. El tipo de dolor en una gastritis es diferente, ¿no? Esta paciente claramente nos está refiriendo a un dolor opresivo, espasmótico, ¿no? En región de epigastria. En una gastritis el dolor es urente, ¿verdad? Entonces no podemos desviarnos tanto. Por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. Si presenta deposiciones líquidas, podría tratarse de una salmonelosis, por ejemplo, ¿no? Una gastroenteritis o un síndrome diarreico. Pero en ninguno de esos existe la migración del dolor. Por lo tanto, para nosotros, nuestro diagnóstico presuntivo sigue siendo una apendicitis aguda, ¿verdad? Sin embargo, si tomamos el grupo del diagnóstico diferencial ginecológico, tenemos un retraso menstrual de 12 días, ¿verdad? ¿Qué nos hace presumir este dato, Luis Ariel Peña? Buenas tardes, doctor. Si tiene un retraso, puede ser un embarazo, ya sea embarazo normal o embarazo ectópico. Ya, en este caso podríamos ya presumir de un embarazo ectópico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un dolor al que al final se localiza en fosa ilíaca derecha, ¿no? Que puede hacernos confundir con cualquier otra patología. Entonces, según lo que nos está refiriendo el paciente, además recibe un tratamiento médico de espasmo dioxadol, dice, ¿verdad? Y nos vamos a pasar, por ejemplo, a cuál sería su tratamiento inicial. Cristian Edimar. Doctor, ¿Cuál es el tratamiento inicial una vez que nosotros tenemos nuestro diagnóstico presuntivo? ¿Verdad? Entonces, en su competencia de ustedes, y repito, lo primero que está es saber reconocer una patología abdominal, primero, y si es una patología abdominal, saber diferenciar que sea una patología quirúrgica, y sobre todo, si es quirúrgico, tenemos que definir si es de emergencia
o puede ser de tratamiento médico para después programar una cirugía. Entonces, esa es la competencia que ustedes tienen referente a las patologías que vamos a ir viendo en general, ¿verdad? Porque no van a operar ustedes, por ejemplo, pero sí ya tienen que saber cuál va a ser la recomendación y, por supuesto, su tratamiento inicial. ¿Cuál es el tratamiento inicial, Cristian Edimar? Doctor, nuestro tratamiento inicial va a ser de indicar al paciente someter a un ayuno absoluto y además solicitar la valoración por cirugía. Exactamente, eso, ahí termina su competencia de ustedes. Reconocer la patología quirúrgica, sobre todo si es de emergencia, e inmediatamente referir a una valoración por cirugía. Y ahí termina toda su competencia, ¿de acuerdo? Pero para esto tenemos que tener todavía otras bases para poder referir. No todo abdominal va a ir a cirugía, ¿verdad? Por lo tanto, entre los datos que nos indica la paciente es que recibe un tratamiento médico de espasmo dioxadol vía oral. Y lo único que se ha hecho con esta indicación es enmascarar el cuadro clínico, ¿verdad? Por lo tanto, ha cedido el dolor, sin embargo, el proceso infeccioso continúa, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la apendicitis aguda Carelis Lenis Fajardo? Doctor, buenas tardes. La fisiopatología de la apendicitis aguda va a comenzar con una obstrucción en la luz del apéndice. Puede ser por fecalitos o también la causa más frecuente en un 70% en un 70% es por fecalitos y en un 35% es por una hiperplasia o un agrandamiento de los folículos linfáticos, ya que el apéndice está formado por tejido linfoide. Entonces, al haber una obstrucción de la luz del apéndice, se va a secretar o va a haber una hipersecreción de moco y a la vez de pus. Esto se va a dar por la invasión de los gérmenes o de las bacterias dentro del apéndice. Después, doctor, va a existir una presión intraluminal, va a existir una compresión dentro del apéndice, y también cabe resaltar que el apéndice es uno de los órganos que no tiene elasticidad en sus paredes, no se va a poder dilatar o ensanchar, entonces va a existir una compresión dentro del apéndice, doctor. A esto se denomina apendicitis catarral. Después de la apendicitis catarral, la compresión va a seguir la compresión intraluminal va a seguir dentro del apéndice y puede llevar a una linfoestasis, un edema linfático. Y va a existir proliferación de las bacterias, doctora. Esto se denomina apendicitis flemosa. Después, por la compresión. Sí, doctor. Por la compresión va a existir también va a haber compresión del sistema arterial, doctor, del sistema de irrigación, en este caso de la rama de la arteria. No. Daniel Melchor, ¿qué sucede después de una linfoestasis? Después de suceder una linfoestasis, doctor, el apéndice va a seguir lo que es secretando moco, va a seguir distendiéndose las paredes del apéndice, lo que va a provocar una estasis venosa. Junto con la proliferación de las bacterias, van a dar al apéndice un aspecto más flemonoso y supurativo, con pus dentro del apéndice, doctor. No, pero ¿qué sucede después de la linfoestasis? ¿Cuál es la fisiopatología que continúa en la apendicitis aguda? Después de la apendicitis flemonosa. Yo continúo, doctor. No lo escuché entrecortado. Cristian Edimar.
Una vez que sucede la linfoestasis más la estasis venosa, van a seguir comprimiendo la pared vesicular, ocasionando una mala irrigación del... Un momento. ¿Cuál pared vesicular? Perdón. Estamos hablando de apendicitis aguda. Sí, va a seguir obstruyendo la luz, disculpa. Y van a ocasionar una mala irrigación arterial. Y a partir de esto se van a formar pequeñas perforaciones, dando lugar a la apendicitis gangrenosa. Ya. Posteriormente, ¿qué sucede, Salma Villafán? Doctor, buenas tardes. Posteriormente, esas perforaciones son antimesentéricas y con el líquido, presentan un líquido peritoneal purulento y de un olor fecaloide. Esto se llama la apendicitis ya perforada. Y si existe una perforación, entonces debería provocar una peritonitis. Entonces, ese exudado provoca una adherencia al epiplón al epiplón adyacente, lo que puede llegar a provocar un plastón apendicular, que es un conglomerado de órganos que tratan de aislar o marginar un proceso infeccioso. Y si esto es insuficiente, y puede generarse una peritonitis generalizada. ¿Qué dice Ruiz Anibarro? Sí, tomando en cuenta la fisiopatología de la apendicitis aguda, ¿qué patologías, qué maniobras clínicas realizamos? Si no estoy mal, la de Bungler, doctor. ¿Cómo? La de Bungler. Y la de, si no estoy mal, Rapsing. O Rapsing, creo que es. ¿Ha estudiado Anibarro o no ha estudiado? Sí, doctor. Pero no me puedes decir ni siquiera los nombres completos de las maniobras. Sí, doctor, es de por eso la de Bungler y la de Rapsing. ¿Qué más? Y la obturador y SOA también. ¿Ya? ¿Qué otras maniobras conoces? Mínimamente tenemos que hacer unas 4 o 5 maniobras, las que les he indicado, por ejemplo, ¿no? En apendicitis aguda hay como 200 maniobras, ¿ya? Muchas de ellas se repiten, le han puesto otro nombre, ¿no? Sin embargo, es suficiente realizar unas 4 o 5 maniobras de las que les he indicado para poder ya tener un diagnóstico mucho más certero o presumir una apendicitis aguda, ¿verdad? ¿Cuáles son esas maniobras, Jetzel Allison? Aparte de Bloomberg, Robson, SOAS que nos está indicando. También hay la CN, doctor, el punto de McBurney. Hay la maniobra de San Martino, también la maniobra de Jordi San Martino. ¿Cuáles más? A ver. Son maniobras simples para poder detectar una apendicitis aguda. Peña Manrique. ¿Qué maniobras más conoce? A ver. El ciclo de Tunfi y que consiste en hacer toser al paciente y
y ver si el dolor se ve en la fosa ilíaca derecha. ¿En qué consiste la maniobra de talopercusión, Osvaldo Méndez? Buenas tardes, doctor. La maniobra de talopercusión es agarrar con la mano izquierda lo que es el talón en este lado, el pie izquierdo, donde se le golpea al paciente con la mano derecha en el talón, el cual si representa dolor se dice que hay una apendicitis. Ya. Entonces, tenemos que dominar estas 4 o 5 maniobras, ¿no? Especialmente la que es Robson, la del psoas, del obturador, y entre las maniobras especiales realizar un tacto rectal, ¿verdad? Que sería la maniobra o el buscar el signo de Jodie San Martino, ¿no? Entonces, esas maniobras tenemos que hacer. Como pueden observar, nosotros estamos siguiendo nuestro protocolo de evaluación. Hemos tomado los signos vitales, anamnesis, ¿verdad? Sin embargo, antes de realizar las maniobras en nuestro protocolo de evaluación, ¿qué sigue? Después de la anamnesis, tenemos que hacer una inspección, ¿verdad? Visual de todo lo que está presentando el paciente. ¿Qué características podría existir, ¿no? En un paciente con una probable apendicitis aguda? ¿Cuáles serían las características a una simple inspección? Sumaya Fernández. Doctor, ¿Qué vamos a buscar? A ver. Disculpe, doctor, ¿me puede repetir por favor la pregunta? Mi internet está muy lento. Oscar Vélez. ¿Me escucha, Oscar Vélez? Entonces, ¿cuáles son las características que presenta un paciente con una probable apendicitis aguda a una simple inspección? Porque tenemos que seguir nuestro protocolo, ¿verdad? Entonces nos hemos pasado las maniobras, algo que está mal, pero teóricamente nosotros tenemos que saber que debemos seguir nuestro protocolo de evaluación, ¿no? ¿Qué características podría presentar a una simple inspección? Se puede evidenciar la fase álgica que puede presentar el paciente. Ya. Una posición fetal, que también es una posición antiálgica. Exactamente. Ya. Eso, la posición antiálgica o fetal, cuando el paciente está echado, ¿verdad? Y cuando está en posición vertical, ¿qué podemos observar? Se puede agarrar con la mano la zona abdominal en que le esté causando el dolor. Ya, ¿qué más? Eso nomás podría decirle, doctor. El paciente se inclina al lado derecho, ¿verdad? Porque no puede extender el abdomen o los músculos que está extendiendo en el lado derecho, le causa bastante dolor, ¿no? Nosotros cuando vemos a un paciente ingresar al hospital, a la sala de emergencia, por ejemplo, cuando vemos un paciente álgido, con la mano, con una de las manos en la fosa ilíaca derecha y además inclinado hacia el lado y además presenta una cojera, por ejemplo, entonces ya podemos presumir a una simple inspección que el paciente podría estar presentando una apendicitis aguda, ¿verdad? Según nuestro protocolo de evaluación, realizamos la inspección. ¿Cómo continuamos? Torres Rojas Darling. Continuamos con la palpación, doctor. Ya. Bien, para empezar no continuamos con la palpación, ¿no? Yasmani Ariel. ¿Cómo continúa? Seguidamente sí ya realizamos las maniobras, doctor, no serían las palpaciones, o sea, ya podemos realizar la talopercusión, doctor, o si no, perdón, doctor. La de Rosbin, el signo de, ¿pueden pensar el signo de Roth? No, doctor, se está equivocando. Ángela Yapo, a ver cómo continuamos nuestro
continuamos nuestra evaluación a este paciente según nuestro protocolo. No tienen que olvidarse ese protocolo. Si se saltan, ¿no?, del protocolo, siempre van a tener dificultades en tener su diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Siempre van a tener. Continuar con la auscultación porque... Por supuesto que tenemos que continuar con la auscultación, ¿verdad? Sí. Porque si este paciente está cursando con una peritonitis, los ruidos hidroaéreos van a estar desde disminuidos hasta abolidos, ¿no? Que vamos a ver nosotros después en peritonitis, pero como adelanto, por ejemplo, si está en peritonitis, como les acabo de decir, los ruidos hidroaéreos pueden estar desde disminuidos hasta abolidos, ¿no? Lo que llamamos en cirugía el silencio sepulcral, ¿de acuerdo? Va a haber un total silencio, pero para ello vamos a tener otros signos y síntomas. El paciente nos va a otro tipo de cuadro clínico, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Por qué empezamos con la palpación y no con la auscultación y no con la palpación? Ángela y Apu. Porque los ruidos hidroaéreos pueden ser modificados, pueden ser alterados cuando hacemos la palpación o la percusión. Exactamente. Lo único que vamos a hacer es estimular el peristaltismo y vamos a tener falsos datos de nuestra auscultación, ¿verdad? Entonces vamos a tener dificultades ahí. Muy bien. Entonces, después de la auscultación, ¿con qué continuamos? Yamila Noelia Coria. Continuamos con la percusión, doctor. ¿Ya? Perdón, ¿aló? 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 Sí, sí. A las 4:30 en la clínica sí es. Sí. Sí, 4:30, 4:30. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Disculpa, continúe. Le decía que continuamos con la percusión, doctor. Ya. ¿Qué datos nos da en la percusión en una apendicitis aguda? Podemos distinguir sonidos claros o sonidos mates en los blancos. Ya, en una apendicitis aguda, una percusión generalmente no nos va a dar muchos datos, ¿no? Solo va a imitar lo que es, por ejemplo, la maniobra de Bloomberg, ¿verdad? Entonces, una vez que continuamos después de la percusión, seguimos con la palpación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a buscar con la palpación? Yamile Ángela Bedia. Se está terminando aquí el Zoom. Localizar el dolor, doctor. En la palpación lo que vamos a hacer las maniobras de las que ya hemos hablado, ¿verdad? A la palpación vamos a buscar el dolor, si existe una irradiación, vamos a buscar masas tumorales, ¿no? Como el dolor está en la fosa ilíaca derecha, ahí vamos a poder realizar la maniobra de McBurney, la maniobra de Robson, ¿verdad? Todas las maniobras que nos puedan indicar una apendicitis aguda, ¿no? Y por supuesto nuestro tratamiento inicial que ya habíamos indicado, que es al paciente indicarle NPO y valoración por cirugía. En las recomendaciones entonces sería
indicarle que debe ser evaluado o valorado por cirugía, ¿verdad? Esa sería, entonces ahí termina su competencia. Ustedes han hecho su diagnóstico, han instaurado su diagnóstico presuntivo, han justificado y por supuesto, si ustedes todavía tienen tiempo o si desean pueden referirlo inmediatamente, pero ustedes pueden corroborar su diagnóstico. ¿Qué laboratorios complementarios vamos a solicitar? Fabricio Torrico. Bueno, doctor, en ese caso vamos a tener que solicitar un hemograma. En el hemograma vamos a... ¿Qué esperamos en el hemograma? Nos vamos a Nuestro dirigir... diagnóstico presuntivo es apendicitis aguda. Tenemos que esperar un resultado, ¿verdad? No vamos a solicitar por solicitar todo lo que queramos. Entonces, si nosotros estamos, porque como indica es laboratorio o estudios complementarios, ¿verdad? O complementan o corroboran nuestro diagnóstico o finalmente nos ayudan a poder descartar nuestro diagnóstico y poder instaurar otro diagnóstico. Y de acuerdo a eso vamos a seguir solicitando nosotros otros estudios complementarios, ¿verdad? Solicitamos un hemograma completo. ¿Qué es lo que esperamos en el hemograma completo? En la serie blanca vamos a ver un aumento de los leucocitos, una leucocitosis vamos a ver, y también una neutrofilia que va a haber con una desviación a la izquierda. Ya. También podemos solicitar un rayos X para poder observar también y confirmar si es una apendicitis aguda, ¿no? Confirmarlo. Ya. En primer lugar, ahí estamos ya cometiendo un error que puede ser catalogado como una negligencia médica. Recordemos que es una paciente de sexo femenino con un retraso de su ciclo menstrual de 12 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? O también presumir que probablemente está cursando con un embarazo, ¿verdad? Y de ahí para adelante nosotros seguramente vamos a descartar un embarazo ectópico después, pero ¿verdad? Por ahora no tenemos muchos datos. Pero no tenemos que olvidarnos que esta paciente podría estar cursando con un embarazo. Y si nosotros solicitamos una radiografía, por supuesto que vamos a tener lesiones, ¿no? En el producto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese ya es un punto menos para nosotros, ¿no? Si solicitamos una radiografía. Por eso dice, ¿qué laboratorios complementarios solicitamos? Nos vamos a obtener todavía para una radiografía. ¿Qué otros laboratorios solicitamos, Yamile Ángela Bedia? Sería una ecografía, doctor. Ya, una ecografía puede ser obligadamente, ¿ya? ¿Para qué solicitamos una ecografía? Para poder identificar un apéndice inflamado o también para identificar si es que puede o no existir embarazo o también quistes torsionados, ¿no? Sí, podemos solicitar, pero nosotros tenemos que tener algunos datos. Tenemos que tener otros datos. ¿Cuáles? Torres rojas, a ver. ¿Cómo descartamos o corroboramos un embarazo? Con una prueba de embarazo, doctor. Exactamente, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Al momento de solicitar un hemograma completo, solicitamos la prueba de embarazo, ¿no? O lo que llamamos PIE, ¿de acuerdo? Y de ahí para adelante, si el PIE nos da negativo, por lo tanto ese ciclo menstrual puede ser origen de otra causa, ¿no? Y ahí solicitamos recién una radiografía, ¿verdad? ¿Qué esperamos ver en la radiografía? Si tomamos en cuenta de que esta paciente no está cursando con un embarazo, ¿qué
esperamos en una radiografía? Sumaya Fernández. Doctor, una peritonitis primaria sería. No. ¿Me escucha bien? Ah, ya, perdón, doctor. Podríamos detectar inflamación en la radiografía, porque No, tornar. no se detecta inflamación en una radiografía. Paola Fernanda Vargas. Doctor, buenas tardes. Se pudiera observar 1 o 2 niveles hidroaéreos, lo que se llamaría la asa centinela en la fosa ilíaca derecha. Exactamente. Lo que vamos a poder observar son niveles hidroaéreos. 1 o 2 niveles hidroaéreos en la fosa ilíaca derecha, que sería la asa centinela, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Precisamente porque existe un hilo paralítico, ¿no? A causa de la inflamación del apéndice, en la fosa ilíaca derecha, las asas del intestino están paralizadas, ¿de acuerdo? Y de ahí que nosotros vamos a tener casi siempre el asa centinela, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, de esa forma nosotros vamos a diagnosticar una apendicitis aguda. Por supuesto que seguramente el paciente les va a preguntar por qué sucede la apendicitis aguda, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían las causas de una apendicitis aguda? Soto X. Maricruz. Doctor, buenas tardes. Entre las causas principales de una apendicitis aguda está en las personas adultas con un 70% los fecalitos y en tanto en los niños y jóvenes, personas Dividimos jóvenes. en grupos dividimos las causas de una apendicitis aguda, ¿ver? Primero son las causas luminales. ¿Ya? Y esta a su vez puede ser dada por los fecalitos y por la hiperplasia de los folículos linfoideos. Estos obstruyen el lumen. Se está equivocando. También por los parásitos, doctor. Ya. ¿Cuáles son los otros grupos? Jocelyn Llanos. Las luminales, doctor, las parietales. ¿Ya? Y otro grupo. Luminales parietales, doctor. ¿Cuáles más? Adán Eber Paco. Sí, doctor. Entre las causas principales vamos a encontrar, como ya iban mencionando mis compañeras, las causas luminales. También esta afecta con un 70%, que son los fecalitos. También podría ser... Ya nos han indicado las luminales y las parietales. ¿Cuáles grupos más conoces de las causas de la apendicitis aguda? La causa no obstructiva, doctor, que es que puede darse con los que tienen pacientes con SIDA, doctor. Ya, ¿qué más? También podría ser, creo que ya he mencionado las causas, lo que son los parietales, los factores. Es lo que me acuerdo, doctor, de las luminales, las parietales, doctor. Bien, entonces tenemos que exactamente conocer todo lo que es de la apendicitis aguda, ¿verdad? Quispe Calle Lisbeth. ¿Cuántos puntos tenemos entonces? Si presenta todo lo que hemos indicado en la escala de Alvarado. 6, doctor.
No. Tenemos leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Cuántos puntos significa eso en la escala de Alvarado? La leucocitosis. ¿Cuánto? 2, doctor. 2 puntos, ¿verdad? Y tenemos todos los otros signos y síntomas, ¿verdad? Migración del dolor, leucocitosis, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso, nosotros diagnosticamos la apendicitis aguda y referimos inmediatamente a una valoración por cirugía, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente si esta paciente podría estar cursando con un embarazo, por supuesto que no les realizamos la radiografía de abdomen, nos limitamos al laboratorio y una ecografía, por supuesto ginecológica, suponiendo que esta paciente diagnosticamos apendicitis aguda, y siendo así es de urgencia quirúrgica, independientemente a la edad gestacional, es una paciente que tiene que operarse, ¿de acuerdo? Suele ocurrir que la paciente pide al médico que porque está embarazada, se le indique un tratamiento y se va a su casa y vuelve en peores condiciones, ¿no? Con una peritonitis. Por lo tanto, independientemente, repito, a la edad gestacional, esta paciente debe ser operada y de emergencia. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta respecto a este caso clínico? No hay preguntas, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo con el otro caso clínico, ¿verdad? Pero este es un paciente de 12 años, sexo masculino. Y aquí solamente, ¿qué es lo que nos llama la atención? Una ingesta, un dolor en epigastro y pesadez después de alimentos colecistoquinéticos, ¿verdad? ¿Qué nos puede hacer presumir un cólico biliar simple o prolongado o finalmente una colecistitis aguda, ¿verdad? Pero tenemos otro dato, ¿no? Hace 6 horas nos dice, ¿verdad? Entonces, y después tiene una automedicación, analgésico con antiespasmódico, de efecto relativo, ¿no? Sin embargo, el dolor se exacerba y se focaliza en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Esa irradiación o migración del dolor prácticamente nos descarta una colecistitis o un cólico biliar simple o prolongado, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tienen que tomar en cuenta todos los datos y según nuestro protocolo de evaluación, si en algo no encaja uno de los signos o síntomas, tenemos que volver a realizar la evaluación desde un principio. Tomamos nuevamente signos vitales, ¿no? O como ya tenemos certeza de cómo están, podemos continuar con anamnesis, inspección, percusión, ¿no? Anamnesis, inspección, auscultación, percusión, palpación y las maniobras especiales. Y pueden repetir si quieren 3, 4 veces, ¿de acuerdo? Para que tengan un diagnóstico mucho más certero. ¿Mm? Entonces, sin embargo, como habíamos indicado, el dolor se exacerba en fosa ilíaca derecha, ¿no? Y además presenta náuseas llegando al vómito en una ocasión, ¿verdad? Tenemos aquí no hay esa secuencia además, ¿verdad? De lo que es anorexia, dolor y vómito. Solamente tenemos dolor y después el vómito, ¿no? Entonces, todos estos datos no tienen que confundirnos, ¿no? Tenemos una taquicardia de 98 y otra vez una disociación axilorectal. Y empezamos a la evaluación del paciente. Según nuestro protocolo, los signos vitales, los datos de la anamnesis, ¿verdad? Ya tenemos la migración del dolor, ¿verdad? Según nuestra escala de Alvarado, tenemos que poner un punto, dependiendo de qué otros datos encontramos. Y por supuesto empezamos el diagnóstico diferencial, en este caso con una colecistitis aguda, ¿verdad? Que posteriormente vamos a ver, por ejemplo, nosotros
un cólico biliar simple o prolongado o una colecistitis, los signos típicos de una colecistitis, que siempre comienzan después de alimentos colecistoquinéticos, por ejemplo, ¿no? Y empezamos a realizar la auscultación, ¿verdad? Y las maniobras clínicas, ¿verdad? Tanto para colecistitis como para apendicitis aguda. Y tienen que tomar muy en cuenta que realizamos la palpación siempre lo más lejano al punto del dolor, ¿verdad? Si nos está presentando el dolor en fosa ilíaca derecha, por supuesto que vamos a empezar la palpación o cualquier otra maniobra en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Flanco izquierdo, epigastrio o epicondrio izquierdo, después epigastrio, recién llegamos al epicondrio derecho, flanco derecho y finalmente la fosa ilíaca derecha. Siempre terminamos con la palpación en el punto que nos está refiriendo el dolor, ¿verdad? Y por supuesto, los laboratorios dependiendo de lo que nos está indicando el paciente o dependiendo de nuestro diagnóstico presuntivo. Siempre solicitamos el laboratorio que nos interesa, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros presumimos de una apendicitis aguda, ¿en qué nos ayuda a solicitar, por ejemplo, bilirubinas, fosfatasa alcalina, LDH, etcétera? En nada, ¿verdad? No nos va a ayudar en nada a nosotros. Entonces tenemos que solicitar los laboratorios de acuerdo a lo que estamos presumiendo o tenemos algún otro diagnóstico diferencial. El tratamiento inicial, ¿no? Le pedimos al paciente de que deje de tomar su analgésico con antiespasmódico. Como sabemos que es una cirugía de emergencia, el paciente tiene que estar en ayuno absoluto. Al paciente le indicamos que deje de consumir líquidos o cualquier otro alimento. Y, por supuesto, la recomendación inmediatamente ser valorado o transferido a cirugía. Y ahí concluye su competencia, ¿de acuerdo? Si están presumiendo una apendicitis aguda, no lo envían a casa. Muchos de los pacientes prefieren no ir, entonces en la historia clínica ustedes o en la nota que están haciendo en su evaluación, tienen que hacerle firmar que el paciente rechaza una valoración por cirugía. Con eso ustedes se descartan cualquier otro problema que pueda surgir posteriormente. ¿Tienen alguna otra duda? Bien, de la misma forma nosotros vamos a ver, ¿no? Pero tienen que estudiar, ¿no? No vamos a repasar aquí el concepto, clasificación, signos y síntomas. Ustedes ya tienen que saber, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ya resolver casos clínicos, lo que nos interesa en realidad. De todas formas, la bibliografía, como había indicado el otro grupo, es la bibliografía de Michels para seguir todo el año. Y por supuesto, recuerden siempre que los casos clínicos puede ser que sean tomados en cuenta como puntaje para la práctica. No se olviden de eso. Entonces, para el próximo martes, entre 2 o 2:30, incluso 3, empezamos las clases. Nuestro horario es de 2 a 4, ¿de acuerdo? Entonces, en ese horario nosotros vamos a tener las clases y ya tienen los otros temas, los otros 2 temas que son similares, tienen que estudiarlos y vamos a resolver casos clínicos de la misma forma. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? Sí, estoy viendo eso. Creí que no iban a ingresar todos, como suele suceder, o como Moisés Julián, por ejemplo, que en este momento no está en clases, ¿verdad? No está en clases en este momento. Entonces lo vamos a tomar en cuenta para que en otras no lo admitamos siquiera en clases, ¿verdad? Nos va a perjudicar nomás, ¿no? Y de esa forma vamos a ir nosotros trabajando. Para la próxima clase voy a crear un sub con más de
más de 100 participantes, ¿de acuerdo? Lamentablemente nos han indicado de que nos iban a dar las listas hasta hoy día y es más probable, como el año pasado, que habían alumnos que incluso reclamaban bastante, ¿no? Como hay un alumno, no recuerdo bien el nombre, pero lo tengo por ahí, que reclamaba incluso del tipo de examen y todo, y al final no estaba ni siquiera en el curso, ¿no? Entonces yo necesito saber quiénes están en el curso para poder ir reciclando, ¿de acuerdo? Pero para la otra clase voy a tomar en cuenta esto o voy a crear, como hace rato hice, lamentablemente se terminó la batería de la otra computadora, voy a crear 2 salas, entonces, cosa que estemos al mismo tiempo, solamente creo que hay retorno, no sé si han percibido eso. Había retorno, ¿no? Y entonces, por eso he pedido 5 minutos antes. Después de las 3, si no entran, modo, van a entrar al otro grupo, donde van a tener, es más probable de que no les haga ninguna pregunta, pero por supuesto que tampoco ganan puntos, ¿verdad? Entonces es simple, hay que estar puntual y todo va a depender de eso. Entonces, como no hay otra pregunta respecto al tema, Doctor, nos vemos, ¿sí? doctor, una preguntita. Sí. Como hemos hecho esta semana con respecto a apendicitis, el siguiente martes vamos a realizar colelitiasis, solamente ese tema o junto con los otros 2 temas que nos mandó que serían complicaciones parte 1 y parte 2. Es colelitiasis, ¿verdad? Y colecistitis aguda. Son 2 temas muy parecidos, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos fuera de tiempo, entonces son 2 temas que no debería darles mucho problema al estudiar. Es más, les va a ayudar bastante que estudien los 2 temas y van a poder diferenciar, ¿no? Entre una colecistitis y una colelitiasis. Son temas cortos, además, ¿de acuerdo? Entonces, los casos clínicos que voy a enviar, de la misma forma, el mismo horario, casi con las mismas preguntas, ¿no? Diagnóstico presuntivo, el diagnóstico diferencial, qué maniobras realizamos, ¿verdad? Todo lo que está en el tema, ¿de acuerdo? Entonces, hay que estudiar los 2 temas y vamos a desarrollar los 2 temas, que va a ser mucho más productivo incluso para que ustedes no tengan problemas entre diferenciar entre la colecistitis y una colelitiasis, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda respecto al caso clínico o apendicitis aguda? Doctor. Sí. Doctor, una consulta. Digamos, digamos que un paciente llega así menor de 7 años o entre 4 años, 3 años, ¿y cómo se puede saber eso? Digamos que si tuviera apendicitis, porque... Apendicitis aguda. Sí, ya. Porque dice que aparece en todas las edades, pero mayormente de 7 años para... Sí, de 6 a los 30 años, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Precisamente a que el apéndice, como tiene una red rica en vasos linfáticos, ¿no? Y comienza, especialmente en niños, es muy rico en vasos linfáticos. Es por eso que una infección de la vía aérea respiratoria, en este caso superior, una faringitis, laringitis, ¿no? Amigdalitis, por ejemplo, como causa una reacción linfática, por supuesto que comienzan a hipertrofiarse, ¿verdad? Los nódulos linfáticos en el apéndice. Por lo tanto, vamos a tener que... Entonces, es lo que sucede, ¿verdad? En estos pacientes, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta todos los signos de la misma forma con todos los pacientes, ¿no? Como todo paciente quirúrgico. Entonces, es muy
el cuadro clínico va a ser diferente, como ya había indicado en una de las diapositivas, ¿no? En estos pacientes generalmente comienza con dolor, ¿no? No existe esa secuencia que suele suceder en todos los pacientes. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Escucha, ¿no? No sé, algo está pasando aquí. Sí, O doctor. se están retirando todos de la clase y no sé. Pero bueno, entonces de esa forma nosotros vamos a poder diagnosticar en niños, ¿no? Tiene otro cuadro clínico como en pacientes de la tercera edad, que el cuadro clínico es muy diferente también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los pacientes de tercera edad prácticamente pueden estar hasta asintomáticos incluso, ¿no? Solamente va a haber una ligera leucocitosis, el dolor en fosa ilíaca no es tan marcado, por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta, aquí sí nos va a ayudar bastante los laboratorios o estudios complementarios de diagnóstico. Pero como les había indicado, su competencia está en sospechar la patología, ¿de acuerdo? Hay dolor en fosa ilíaca derecha, puede ser que el abdomen esté blando, no existe esa resistencia muscular o el Bloomberg tampoco va a estar presente. Sin embargo, puede existir una leucocitosis o viceversa. Va a existir una gran leucocitosis con poco dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta el próximo.